Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más con ustedes en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Bienvenidos, este es el cuarto programa ya que hacemos de esta serie. En el primero hablamos de la importancia de hacer apologética, lo que significa la palabra apología. En el segundo estuvimos hablando de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, con las pruebas externas que lo demuestran. En el tercero, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, con pruebas internas en la misma escritura. Y hoy tenemos un tema muy especial acerca de la historia del texto y del canon del Antiguo Testamento. Luego hablaremos acerca de la historia del Nuevo Testamento, pero es interesante que conozcamos un poco más acerca de la Biblia, y para eso estamos aquí con nuestros pastores, amigos, compañeros, el hermano William Díaz desde Aruba y el hermano John Freddy Otálvaro desde Chelsea, aquí en Boston, en el estado de Massachusetts. Bienvenidos, hermano William, Dios le bendiga. Amén, hermano Adonai, un placer saludarle una vez más. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, saludar también a nuestro hermano Freddy, compañero de este proyecto, donde queremos contribuir hablando de apologética y defendiendo nuestra fe. Amén, hermano John Freddy, bienvenido, Dios lo bendiga. Amén, igualmente, un saludo muy especial para el hermano Adonai, el hermano William, y para todos los que están allí atendiendo este programa. Estamos una vez más por aquí, listos para aprender algo nuevo y profundizar en el conocimiento del Señor y de su palabra. Sí, es muy bueno hablar un poquito de la historia, porque realmente nosotros vamos a la librería y compramos una Biblia, pero a veces la gente normalmente no se pone a pensar lo que hay detrás de ese libro, ¿no? Lo que hay detrás de la historia. Tenemos la Biblia en español y la leemos, hasta piensan que la escribió en español, piensan que la escribió Reina y Valera. Es más, algunos piensan que Valera era una reina, en fin. Hay muchas cosas que la gente no conoce bien. Sí. Pero vamos a hablarnos, promita, acerca de la historia, para que usted, estimado hermano, amigo, joven, valore lo que tiene en sus manos y sepa lo que costó. La vida de muchas personas también le costó la difusión de la palabra de Dios hasta que llegamos a nuestra historia. Comencemos con el Antiguo Testamento entonces, mis amados hermanos. ¿Qué tal si hablamos un poquito acerca de la historia? ¿Cómo fue que se escribieron esos textos del Antiguo Testamento? Hablemos de en qué época se comenzó a escribir. Algunos piensan, por ejemplo, que Moisés no pudo haber escrito porque en la época en la que Moisés vivió no se había inventado la escritura. Y hay muchas teorías más que seguramente algunos hermanos han oído, pero como para darles luz acerca de esta historia de la formación de la Biblia, en este caso, el Antiguo Testamento. Bueno, tendremos que comenzar a hablar acerca de un término muy común dentro de esto de los libros autorizados que están formando parte de la Biblia, y es el término canon. Se le denomina el canon sagrado, el canon autorizado, y que tiene que ver con los libros que quedaron finalmente formando parte de la Biblia como la conocemos actualmente. La palabra canon es una palabra de origen semítico que significa caña, y luego tomó el significado de lo que significa una vara larga o vara de medir. Y era usado por los albañiles para tomar medidas. Y el significado finalmente, pues, lo que indica es em, que, que los libros que van a formar parte de la Biblia tienen que pasar por cierta medida, o tienen que ser, em, tienen que calificar para poder pertenecer a esa lista de libros autorizados. Entonces, la pregunta que me dice el hermano Adonai que nos ocupa en este día es que hablemos un poco acerca de por qué tenemos el Antiguo Testamento formado de esa manera y estructurado de la manera que lo tenemos en la Biblia. Y por qué proceso fue que pasó para que al final
quedará tal como lo conocemos. La palabra canon viene a ser sinónimo de norma también, finalmente, como los que cumplen con la norma o con el estándar, ¿no? Una medida exacta, pero no sé si pudiéramos nosotros recordar de pronto qué normas existían o cuáles son los requisitos para que un libro forme parte del canon del que estamos hablando, o si porque lo escribió fulano ya es sagrado, en fin. Entonces, como qué orientación podemos darle aquí a los hermanos. También hay muchos que piensan que podrían faltar libros, ¿no? Podrían faltar libros que se perdieron, que falta el libro de Hasser, el libro de las batallas de Jehová y otros libros que la Biblia menciona por allá. Entonces, todo esto es bueno que lo conozcamos, hermanos, y que tengamos nosotros suficientes herramientas como para explicar y defender lo que creemos, que la Biblia es la palabra de Dios y que no faltan ni tampoco sobran libros. Ese es como el objetivo de estas charlas en estos días. Hermano William. Bueno, hermano Adonai, hermano Freddy, con base en lo que se está diciendo, en la palabra, el significado de la palabra canon, que era caña de medir, y bien lo explicaba ya el hermano Freddy, ese era precisamente traído al canon bíblico, era uno de los requerimientos que se necesitaba para poder demostrar la veracidad de los libros que había. Y valga la pena decir, es que no solamente eran los libros que nosotros tenemos, de los que hoy tenemos en mención, realmente fueron muchos los escritos que trataron de que se incluyeran dentro de ese canon bíblico, y muchos ofertaron cantidades de libros históricos con algunas bases históricas interesantes, pero que a la hora de traerlos a lo que se estableció y al nombre que se le dio, canon, que es vara de medir, entonces al establecer esos parámetros, realmente esos libros no reunieron las condiciones. Quizás eran libros ricos en historia, en vivencias, contar épocas, historias de reyes, pero que no pasaron la prueba del canon. Y dentro de esas pruebas que se pedía para el canon, bueno, son variadas, son diversas, pero para ser parte de ese estudio del canon, partamos de ahí, se exigía que fuera judío quien perteneciera a ese proceso, porque a ellos se les reveló Dios y los judíos no iban a aceptar de nadie más otro pensamiento de revelación. Aparte de eso, se necesitaba demostrar que cada libro realmente no viviese una contradicción, y valga la pena, sin entrarnos en el tema, es por lo que se descartan precisamente los libros que se conocen apócrifos o deuterocanónicos, precisamente porque ellos mismos entran a contradecirse el uno con el otro. Traigo solo un ejemplo, la segunda carta a los Macabeos en el capítulo 15, versículos 38 al 40, el escritor pide excusas por lo aquí escrito, si no ha salido como él bien quisiera. Y él dice que así como es bueno mezclarle al vino agua, así es bueno a la palabra mezclarle algo. Entonces esos eran algunos de los requerimientos que se tenían precisamente. Uno, que quien participara del canon fuera judío porque conocían la historia. Dos, que los libros no podían tener contradicción el uno con el otro, porque si es palabra de Dios y trae un autor que es Dios, aunque fueron diferentes escritores, un margen de cerca de 40 escritores, no podía tener contradicción. Pero también vienen otros elementos, y es pruebas que se hacen precisamente a esos escritos para demostrar en su proceso de recopilación que lo que se hablaba en esa época y en ese momento estaba de acuerdo con el tiempo, la cultura y la historia. Y cuando hablamos de ese canon bíblico, hermano Adonai y hermano Freddy, tenemos que hablar de precisamente tres clases de escritos. La ley, que se conocía como la Torá, que fue aceptada después de que ellos vinieron de la deportación de Judá, después de la cautividad, por allá cerca del siglo V, ellos están viviendo esta experiencia y ahí se acepta la Torá. Luego vienen otros que son los profetas y luego los salmos, para terminar casi que aceptándolos por allá en el siglo I después de Cristo, en uno de los concilios, más precisamente en el de Hagnia. Pero realmente ese es
con palabras más, palabras menos, el proceso que se va siguiendo dentro de lo que es la recopilación y para aceptarlos dentro del canon. La historia, como dice el hermano William, pues nos enseña que algunas cosas que han llegado, ¿no? Hasta nuestros días por la historia, que fuera un judío, que fuera en el idioma hebreo, ¿no? También porque algunos textos estaban escritos en griego. Y se menciona, por ejemplo, que no contrajera la ley, porque la ley tenía carácter sagrado desde los principios, desde los inicios de la historia del pueblo judío. Entonces, esas eran como algunas de las normas, ¿no? Porque eran otras. Y, sin embargo, a mí me gustaría que habláramos un poquito como del proceso, porque hay gente que piensa, por decir algo, que fue un rabino el que decidió, así como dice luego de Constantino, del Nuevo Testamento, etcétera, que fue algún rabino y que de pronto fue porque le pagaron, porque aprobara este libro, desaprobara este, porque metiera a Ruth, pero sacara aquel. Entonces, como que nos afianzáramos nosotros en que entendiéramos que quien guió todo este proceso fue el Espíritu Santo y que fue eso, un proceso, ¿no? Y que no fueron uno, dos, ni siquiera el concilio de Jamnia, sino que realmente fue el pueblo de Dios el que desde el principio le fue dando como ese carácter sagrado, además como también el hermano William nos comentaba hace un rato, fuera de micrófonos, algunos creemos, realmente así lo creemos, que al texto no le dieron carácter de sagrado, el texto es sagrado, precisamente por un tema interesante que hablaremos quizás en otra oportunidad, la inspiración divina, ¿no? Si viene de parte de Dios, pues no es que le vamos a decir que es, que sea, le vamos a dar el carácter, es que es sagrado. Vamos, John Freddy. Sí, claro, ese proceso como tal, como nos lo decía el hermano William, que comenzó esa recopilación en el siglo V antes de Cristo y, y que inclusive alcanzó hasta el primer siglo. Estamos hablando casi de 5 siglos de proceso de recopilación de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Que por cierto, cuando vino Jesucristo, citó los escritos del Antiguo Testamento autorizados basándose en lo que ya había sido recopilado y que se convirtió en la Biblia de los primeros creyentes, ¿no? Es lo que ellos tienen en la mano. Entonces, ese proceso de 5 siglos no fue eh, algo que alguien lo comenzó a realizar de manera unilateral, se llamaría, o sea, Sí, como sí, de sí. manera privada, sino que fue el proceso que usó Dios a través de su pueblo. El pueblo de Israel iba atesorando escritos Exacto. que comenzaron a transformar su vida, su manera de pensar, que determinaban unos principios eh, eh, que eran trascendentales. Entonces, eso llevaba a que fueran desechados libros o que pasaran a ser relegados como simplemente documentos históricos, pero otros que fueran atesorados, que fueran recomendados en lecturas cotidianas. Ujú. Y entonces, de esa manera comenzó a haber esa recopilación, por decirlo así, que se llevó a través de ese proceso, ¿no? Entonces, a partir del segundo templo, por la época del segundo templo, después del exilio, entonces comenzó el Señor a llevar a cabo ese proceso a través de diferentes etapas y que se culminó con el primer siglo, la introducción de libros, de libros poéticos y lo demás. Recordemos que es la Torá, los profetas y los salmos, ¿no? Y claro, hubo competencia para pertenecer al canon en el sentido de que todo eso fue un proceso muy complejo. Esto no lo podemos, hermanos, nosotros y amigos, nosotros hablar de ello así a la ligera. Fue un proceso muy complejo, pero que culminó en lo que hoy en día tenemos en nuestra Biblia y que debemos tener esa seguridad de que la intervención divina estuvo allí em, asentando esos documentos
para nuestro conocimiento, para el conocimiento de Dios y su propósito y lo que necesitamos para comprender todo lo que tiene que ver con Dios y su proyecto con la humanidad, etcétera. Yo quisiera, hermano Adonai, Sí, continuar un poquito ahí con lo que está diciendo el hermano Freddy. Él viene hablando del proceso y quizás solamente lo dejamos hasta el siglo primero después de Cristo, pero realmente decirle a todos nuestros oyentes que no solo allá se va culminando ese proceso de aceptación y reconociendo todo lo que es la Biblia hebrea y lo que ellos aceptaban y tomaban, pero a través de los siglos y de los diferentes periodos de tiempo, se ha buscado revisar si eso que se aprobó allá realmente fue cierto o solo fue algo de la época, pero una vez más ratificamos que Dios es el autor de la escritura y del texto sagrado, porque aunque se han hecho concilios y se han hecho revisiones y se han hecho a través del tiempo diferentes análisis, se han evocado incluso testigos para darle seguridad y afianzar la escritura, pero cuando se miran todos esos testigos, se habla de al menos 7 testigos en los procesos ya posteriores, que entra la Septuaginta, que fue la Biblia, la versión de los 70. Se habla ya muy posteriormente, para el año 1947, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, que no vamos a entrar en ellos y en algún momento hablaremos. Se habla del testigo precisamente Jerónimo, se habla de otra versión siríaca de la Biblia, la Peshita, se habla de los Targúmenes, se habla del Pentateuco samaritano. Pero quiero traer todo esto para decir que aunque han sido esos también parte de estudios, se ha concluido que lo que se tomó desde allá de cuando vinieron del cautiverio, cuando se acepta la ley, la Torá, los profetas, cuando se aceptan los salmos y luego se hacen todas las revisiones y lo que se ha descubierto en todo este otro proceso se ha comparado con esos documentos iniciales, se termina concluyendo que efectivamente es el canon que ha cumplido los estándares que se fijaron para darle medida y que después de un meticuloso y delicado y exhaustivo proceso de investigación se ha concluido que es palabra de Dios. Y permítame decirle a los oyentes, esto no es una determinación de que vamos a aceptar el canon, estos 66 libros, 39 el antiguo, 26 el nuevo, simplemente porque nos pareció. 27. Hay todo un proceso de estudio, de análisis, de seguimiento, de investigación, de análisis de pruebas, de documentos antiguos, documentos que se encontraron en el siglo XX, pero vamos a corroborarlos y todos llegamos con ellos a la misma conclusión. Es la palabra de Dios y es el texto que tenemos hoy y que aceptamos como palabra de Dios y como inspirado por Dios. Sí, interesante esto de aclarar lo que dice el hermano William, que no es nada más por capricho nuestro, porque se nos ocurrió, porque así nos dijeron, sino que hay pruebas y hay evidencias, como el hermano William dice, algunos testigos, entre esos cabe resaltar pues los rollos del Mar Muerto, que no es el tema de hoy, pero que es interesante ese temita, sobre el desarrollo posterior del canon. Yo quiero volver atrás otra vez, porque en esto de que no fueron una persona ni siquiera varios los que le dieron el carácter de sagrado al texto, quiero resaltar, por ejemplo, la ley, la norma que dio Moisés. Cuando Moisés trajo esas palabras, que realmente pues el pueblo no dudaba de que eran palabras de Dios, era el pacto que Dios hacía con su pueblo. Esos textos de la ley, esos documentos, ya de inmediato no necesitaron concilio, no necesitaron debatir nada. Si mencionaba el nombre de Dios o Yahvé o Jehová, no sé qué, para meterlos, eso ya era el documento sagrado, documento pues de carácter espiritual normativo, ese canónico. Así que más adelante en la historia, en la época de los reyes, por ejemplo, ellos acudían a ese texto, ¿verdad? Los sacerdotes acudían a ese texto, los levitas, pues para guiarse, orientarse en la voluntad de Dios. Luego vinieron también otros textos que ya hablamos acá, como por ejemplo los de Jeremías. A mí me llama la atención que el pueblo en el exilio
estaba pendiente de lo que Jeremías había escrito. O sea que Jeremías no era tenido por ahí como cualquiera parecido, sino Jeremías era tenido Ujú. pues como profeta de Dios. Es un ejemplo nada más, hay varios, pero el pueblo andaba pendiente de lo que Jeremías decía. 70 años estaban en los documentos, ¿no? Ahí la Biblia, Sí, en las pruebas internas, se demuestra que ellos consultaban el texto para ver hacia dónde iban. Entonces sí, fue realmente un proceso guiado por el Espíritu Santo más que por una persona o un grupo de personas. sí, es correcto. Lo que dice es, Daniel citó a Jeremías Ujú, y eso nos habla de que eso de la recopilación fue un intento que se llevó a cabo, eh, sí, siglos atrás, inclusive desde antes del regreso del exilio. ujú, Pero claro, de una manera muy básica, ¿no? Pero ya se atesoraban libros y se citaban, y y entonces eso, pues, lleva a desembocar a lo que hoy en día conocemos. Otro asunto importante que debemos recalcar, considero yo, es que esas 3 divisiones del Antiguo Testamento, que, hemos dicho ahora, que es la ley, sí, los los profetas y los profetas y salmos. los escritos. Esas 3 divisiones, Jesucristo hizo referencia a las 3 divisiones Ujú, específicamente, una y otra vez hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Esto dice, la ley, los profetas y los salmos. Es decir, fue la división, a la que se concluyó y que definitivamente fue la división que Dios quiso que se estableciera y que Jesucristo la, ¿cómo se llamaría? ratificó. La ratificó a través de pronunciarse de la manera que lo hizo. Y, y entonces eso nos da mucha seguridad para que nosotros confiemos en el canon, en los libros que quedaron formando parte del Antiguo Testamento. Y tenemos que enfatizar en que no se llevó a cabo de una manera privada, no fue un individuo o algunos que se sentaron y dijeron, este sí, este no, Ujú, sino que fue un proceso de siglos sí, señor. y que llevó como resultado lo que tenemos hoy en día y que ha sido corroborado por descubrimientos arqueológicos impresionantes, como lo que se llama el descubrimiento del siglo XX, que fueron los rollos del Mar Muerto, que, que eso ratificó tremendamente lo que tenemos en la Biblia y que nos llena a nosotros de esa seguridad de poder consultar esos libros y considerarlos como libros autorizados por Dios mismo, inspirados por Dios y que representan todo el consejo de Dios para nuestra vida, particularmente en relación al Antiguo Testamento. Hermano Freddy, hermano Adonai, Sí. ya que estamos hablando de esto, de este punto tan interesante del proceso y de la validez de las escrituras, permítame ampliar un poquito. Ujú. Precisamente una de las pruebas que le da seguridad a la autoridad de la escritura es el alto nivel espiritual de ellas. Ujú, Porque déjeme decirle, si la escritura hubiese sido de origen humano, el estándar de moral, de espiritualidad, de obediencia, de santidad, hubiese sido un estándar mucho más bajo, mucho más llevadero, mucho más asequible. Cuando la Biblia nos describe a todos los seres humanos pecadores, pues todos nos justificaríamos, bueno, no lo pongamos tan alto porque recuerda que tú también fallaste, recuerda a Freddy, recuerda a Donai, recuerda a William, recuerda. Entonces el estándar sería mucho más bajo. Pero si nosotros tomamos, por decir algo, un estándar de Levítico, donde nos habla en Levítico 11:44, 19:2, o el mismo Levítico 20:26, donde el Señor dijo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado los pueblos para que seáis míos. Eso es toda una connotación de separación, de consagración, pero ujú. ese estándar tan alto, pero sí alcanzable, valga la pena decirlo, porque en Cristo es posible, pero permítame decirle, no hubiese sido posible de no tener detrás de él un autor que es santo, porque el escrito se parece a quien escribe.
los libros cuentan, están dejándonos ver también la personalidad y la naturaleza del escritor. Entonces la Biblia y el texto sagrado nos está contando de su autor, que él es santo. Y si nos venimos acá al Nuevo Testamento, vemos otra norma excelente, alta, que Jesús dijo, que realmente tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando uno mira todos estos procesos, uno dice, bueno, a mí me gustaría amarlo, pero hasta cierto nivel, hasta donde me lo permita él, hasta donde él sea bueno conmigo. Pero esos estándares altos nos dejan ver otra realidad de lo que era necesario para pasar o para ser aceptado dentro de ese canon bíblico, que reuniese el estándar de ser, de mostrarse a Dios y demostrarse el nivel de quién es Dios y mostrar su autor. Por eso decimos que realmente nosotros no aceptamos, o los que aceptaron el canon bíblico no lo aceptaron porque a ellos les pareció, no. Ya los libros y el libro traía todo el carácter de estar Dios detrás de él. Solo los hombres del canon lo descubrieron. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito de el hermano John Frey hacía énfasis en la división de la Biblia hebrea, la Torá, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas, escritos, y que pues el Señor Jesús la ratificó. En fin, alguien le preguntará de los oyentes, bueno, y entonces, ¿por qué nuestra Biblia tiene la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, es decir, 4 divisiones, y no las 3 que tenía la Biblia hebrea? Eso también tiene su explicación, por supuesto, y me gustaría que aclarara un poquito acerca de ese tema, porque, o por ejemplo, los libros, William decía, tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y tenemos 27 en el Nuevo, pero vamos a la Biblia hebrea y encontramos 24 o 22, en algunos casos, libros, y dirá 39, 22. Son exactamente los mismos. Ellos los agrupan de manera distinta, así que usted tenga confianza que nuestro Antiguo Testamento es exactamente igual en contenido a la Biblia hebrea, el texto autoritativo, sagrado, digámoslo, de los judíos. Ellos comienzan con Génesis y terminan con Segunda Crónicas. Nosotros comenzamos con Génesis y terminamos en Malaquías, pero el texto, el contenido del texto es el mismo, está organizado de diferentes formas. Y el origen de esta nueva clasificación, que es la que tenemos nosotros, de esos textos, viene de la primera traducción que se hizo precisamente de esos textos sagrados, que fue la Septuaginta. Esa es una versión, una traducción de la Biblia que ocurrió alrededor del 200 antes de Cristo aproximadamente en la ciudad de Alejandría. ¿Podemos hablar un poquito acerca de eso? Claro, la Septuaginta fue un paso gigante dentro de la evolución, digámoslo así, o el cambio generacional que comenzó a haber dentro de los judíos y que debido a que ellos mantuvieron después del exilio bajo el rigor de la, del imperio que estaba en ese momento eh, eh, pues en auge, ¿no? Con el poder. Entonces los judíos, ellos se agruparon en comunidades diversas en regiones del mundo conocido y eso los llevó a ellos a que comenzaran a abrazar el lenguaje entonces prominente, por allá alrededor del año 198, el segundo siglo antes de Cristo. Entonces, es una leyenda, ¿no? Es decir, no se tiene a ciencia cierta cómo fue que se llevó a cabo, pero se considera que el término Septuaginta proviene de que 70 o 72 ancianos judíos viajaron desde Alejandría a Jerusalén con el propósito de traducir la Biblia del hebreo al griego. Y entonces, por eso se le conoce como la Septuaginta, que viene del número 70. Y también se le conoce como la carta de Aristeas. Y entonces, También la carta de Estela hace mención de la Septuaginta. bueno, gracias por la aclaración. Entonces, y supuestamente también se dice que lo terminaron en 72 días o cosas por el estilo. Pero el punto importante aquí es tener esa traducción
al griego, que sería ya el idioma que se estaba, que era el idioma del imperio o el idioma oficial, ¿no? Y entonces eso llevó a que la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, o los libros autorizados, que por cierto, yo me acuerdo muy bien que leyendo sobre esto, los judíos, leía yo que ellos nunca pensaron en determinar cierta cantidad de libros como los autorizados, pero de repente eso se comenzó a convertir exactamente en eso y se selló ese sello, ese canon, Claro. perdón. Y entonces ahora tenemos esa recopilación trascendiendo a la nueva generación, personas que hablaban sobre todo el idioma griego, Ujú. y que cuando vino Jesucristo era la Biblia que se consultaba, ¿cierto? La Biblia que tradicionalmente se leía y la que los primeros creyentes, el apóstol Pablo y todos los demás, usaron para citar como autoridad escritural para, para ellos sobre eso edificar el resto de la revelación divina. Yo Bien, quisiera, sí, William. hermano, eh, bueno, qué buena la explicación que nos da el hermano Freddy con respecto a la Septuaginta. Y quisiera tomar la otra pregunta que el hermano Adonai planteó, porque nos planteó dos preguntas. Una, la Septuaginta, que creo que la explicación es vasta, es buena. Pero hablar sobre esa Biblia hebrea, porque Adonai hablaba sobre que tenemos la misma Biblia hebrea, sin embargo, la Biblia nuestra tiene 39 libros, pero los hebreos hablaban de 24 y de 22 libros. Básicamente, la explicación para ello es, no tenemos más que ellos, ni menos que ellos. Lo que pasa es que en su recopilación, algunos recopilaban en 24 libros los 39 y otros más ajustados, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras, entonces redujeron los 39 a 22. Pero cuando digo los redujeron, no es que se quitaron de esos libros. Lo que pasa es que tenemos diferentes Claro. apreciaciones de verlo. Para ellos, los libros históricos, que para nosotros son 12 libros, entonces de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, esos libros históricos que nos están hablando precisamente, para ellos esos libros los resumen en un libro. Entonces, ellos toman los libros históricos de la antigüedad, toman los profetas y los resumen a un libro. Toman Jeremías con Lamentaciones, lo tornan un libro. Ellos unen a Los 12 profetas menores. los profetas menores, los vuelven un libro. Ellos toman a Josué y a Jueces, los vuelven un libro. Ellos toman incluso los libros que nosotros tenemos divididos como primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, para ellos es un solo libro. Entonces, de esa manera ellos los recopilan, Distribuyen. le dan una distribución diferente, pero valga la pena aclarar, no tenemos un libro más o un libro menos de la Biblia hebrea. Los 39 libros para nosotros son los mismos 22 que ellos recopilan de una manera especial según su alfabeto hebreo, o para otros judíos 24, resumiéndolos de diferente manera. Y como decía el hermano Adonai hace un momento, ellos terminan diferente que nosotros. Quizá para nosotros termina con Malaquías, el Antiguo Testamento, pero para ellos termina con Segunda de Crónicas. Y Jesús precisamente hace una recopilación también de eso. Jesús cuando menciona dice, desde la sangre de Abel El y... justo. ¿Cómo, hermano Donay? De la sangre de Abel el justo hasta... Termina hablando de la sangre de Abel y termina trayéndonos el último mártir que nos cuenta precisamente el libro de Malaquías, pero para ellos está en Crónicas, en la historia. Sí, Zacarías, a quien mataste entre el templo y el altar. El primer homicidio y el último homicidio que registra el texto sagrado de los judíos, que sería para nosotros como decir de Génesis a Apocalipsis, más o menos, es la referencia que da en su discurso, en su relato del Señor Jesús respecto a esto. También quiero decir que vale aquí recordar, acotar, que en la Septuaginta
también los judíos, aquellos de Alejandría, pusieron, agruparon, metieron allí otros textos más que también los judíos tenían, no en el carácter de sagrados, porque repito, ya esto queda claro que estaban estos textos, estos 24 o 22, depende cómo lo reagrupemos, normativos, aunque finalmente pues, el sello definitivo, digamos, para la comunidad judía va a llegar hasta el concilio de Jamnia, pero ya hemos hablado de un largo proceso. Pero había más textos, eso no fue que los judíos nada más hicieron 22 libros o 24, ellos habían escrito muchos textos. Y en la época en la época de los griegos, de la que estamos hablando, en este periodo intertestamentario, pues hubo también mucha literatura. Algunos de esos textos se metieron dentro de la Septuaginta, ¿verdad? Y de allí vienen la teoría que tienen algunos que hay un canon griego y un canon hebreo, o la clasificación que también le da, ya mencionaba William acerca de eso, los llamados libros deuterocanónicos, que no forman parte de nuestras Biblias, aunque vale también decir que en las primeras versiones que hubo de las traducciones de la Biblia al español, aparecían también los textos deuterocanónicos, pero con esa clasificación, ¿no? Deuterocanónicos, es decir, se daba la diferencia entre los textos sagrados para los hebreos y otros libros que algunos consideraban deuterocanónicos, como de un segundo canon, sin que realmente pues haya un tal segundo canon. Bueno, pues no sé si hay algo más para acotar respecto a ese puntico o avanzamos con el siguiente. Adonai, solo decirlo, ya que tocas un poquito los libros deuterocanónicos, realmente los aceptaron o como decía Adonai, los fueron inmersos dentro de ese canon de la Septuaginta, porque para ellos tenían alto contenido histórico y en algunos aspectos fiel en cuanto a la historia, pero realmente no son aceptados dentro de lo que hoy tenemos como nuestra Biblia, porque son libros que terminan contradiciéndose entre ellos mismos o se contradicen con el resto de la palabra de Dios. Y vale la pena decir que la palabra de Dios no se contradice. Entonces, uno era el ejemplo que yo traía de Segunda de Macabeos, donde el capítulo 15, 38 al 40, el escritor pide excusas por lo escrito. Pero también en el libro de Tobías, realmente es un libro que se descarta a sí mismo porque se muestra un acto mentiroso. También cuando uno va mirando los otros libros, va encontrando que cada uno de ellos va presentando algunos elementos. En uno de ellos encontramos, no recuerdo si es en Tobías o en Barú, que se habla de tomar un pez y que si se toma, se saca el corazón del pez. En Tobías se habla de eso. Exacto, gracias. Sí, en Tobías capítulo 6, si se toma el corazón del pez y se pone al humo, a quemar al humo, entonces dice que ese humo que expide de allí, entonces ahuyenta los malos espíritus. Pero cuando uno trae eso al contexto bíblico, es un concepto agorero. Entonces vale la pena decir que es que no es porque se hayan descartado por el simplemente hecho de que se quiso descartar, no, es que ellos mismos se contradicen en sí mismos, aunque fueron aceptados en cierta manera porque se toma de ellos una parte histórica. Pero también valga la pena decir, porque en ellos la iglesia tradicional encontró respaldo a algunas de sus doctrinas que no encuentra respaldo en el resto de la Biblia. Entonces fueron inmersos también posteriormente dentro ya del canon y dentro de otras versiones, porque encontraron en ellos algunas fuentes que a ellos les servía para sus doctrinas. Bien, ¿vas a decir algo respecto a esto mismo, hermano John Freddy, o avanzamos? Avancemos, pienso que hemos Bien, cubierto. el puntico que vamos a en tocar general. ahora, y creo que será el último ya de esta charla, que bueno, espero yo, hermano, haya sido edificante para ustedes, es acerca de la confiabilidad. ¿Se puede confiar en lo que dice el Antiguo Testamento? Pues quizás en otra oportunidad veremos la confiabilidad textual para hablar del texto masorético y la comparación con el texto que descubrieron en Qumran 200 antes de Cristo. Pero vamos a hablar, ¿son originales los textos? ¿Realmente Moisés los pudo escribir?
¿realmente fue por inspiración divina o más bien, como se ha oído también, son copias de textos más antiguos que existían y que seguramente Moisés conocía y entonces los fue metiendo? A ver, vamos a darle la palabra de Mao John Frey. Bueno, sí, la confiabilidad de la Biblia es un tema también que, que se le debe dar la relevancia y la importancia, porque pues particularmente hoy en día, yo pienso que ha sido un asunto de todos los siglos y todas las edades, que la Biblia ha sido atacada, particularmente en eso, lo confiable y lo demás. Bueno, sí podemos confiar en el texto sagrado. Una de las cosas que me gustaría traer a colación aquí es acerca de todo, de todo la, de todo el proceso que nosotros conocemos acerca de las copias que se debían, eh, las copias o más bien, ¿cómo se diría? Todo el proceso que el copista tenía que llevar a cabo para asentar una copia oficial de un libro de la Biblia. Sí. Con solamente eso podemos nosotros tener una enorme confianza en que lo que tenemos es lo que en el comienzo u originalmente se, tuvo la intención de escribirse, ¿no? Y estamos hablando de que los que iban a copiar, pues en esa época no había imprenta, no había nada de eso, era escribir en pergamino o en Manuscritos. papiro, eso. Y el que iba a copiar el texto, el rollo, entonces tenía que ser una persona consagrada para eso y, y- y había un conteo de letras muy riguroso. La persona cuando iba a escribir el nombre de Dios, antes de hacerlo, tenía que ir y lavarse y volver y escribirlo. Era toda una ceremonia realizarlo y ese cuidado estricto para no ir a alterar el contenido. Si se encontraba que en el conteo de letras, hasta la letra que tenía que quedar en toda la mitad del número estaba alterado, el texto no se echaba a la También. basura, ni nada, sino que se destruía por completo para evitar ser usado ese texto y que luego comenzara a tergiversarse el contenido. Eso por un lado. Por otro lado, pues realmente es muy difícil eh, aseverar la autoría, particularmente de los libros de la ley que se les atribuye a Moisés. Y leyendo mucho al respecto, pues tradicionalmente se le atribuyen a Moisés y lo demás. em, eh, pero, por ejemplo, cuando se habla acerca de libros más antiguos, Ujú. que contienen relatos parecidos a los libros, particularmente, por ejemplo, Génesis, el diluvio. Sí. Em, Dicen, ahora sí descubrimos la verdad. sí, entonces, por ejemplo, los sumerios, por ejemplo, estamos hablando nosotros de que el canon del Antiguo Testamento fue recopilado más o menos hacia el siglo quinto antes de Cristo. Em, pero tenemos relatos del diluvio en tablillas cuneiformes escritas por los sumerios que datan de 2000 años antes de Cristo. Ahora, también sabemos que los libros, que la Biblia tiene libros que datan aproximadamente del año 1600 antes de Cristo, pero 1600. todavía están mucho más acá. Entonces, eso llevó a algunas personas a decir que la Biblia, yo el otro día vi un hombre diciendo, la Biblia es un gran plagio, la Biblia es un plagio Ujú. porque tomó historias de los sumerios y de esos pueblos antiguos, y los ugaríticos y todo eso, y, y, y recopiló y formó su propia historia. Pero no, realmente si se hace un estudio, si se hace un estudio concienzudo y si investigas profundamente dentro de las ciencias bíblicas y lo que los expertos dicen al respecto, eso inmediatamente se descarta, porque hay, por ejemplo, una historia como conocida de la historia, ¿cómo es que se llama? De la leyenda de Gilgamesh, que Ujú. fue escrita por ahí en el año 650 antes de Cristo, unas tablillas enormes con toda esa historia
las epopeyas, ¿no? Epopeyas de Gilgamesh, algo así, Sí. y que habla de Un una gran personaje inundación. parecido a Nimrod, un personaje que se puede comparar con Nimrod y Semiramis, en fin, de ahí vienen algunas historias así, pero también creo que habla del diluvio. Eso, entonces habla de una gran inundación. De por sí la historia, los que la han leído la catalogan como una historia absurda. Es una historia finalmente algo tonta, permítame decirlo así, por lo que se persigue, por lo que el personaje persigue y a la final pierde la eternidad o la inmortalidad por una razón absurda. Y bueno, son cosas, es una leyenda. Pero lo curioso es que habla de un relato de un diluvio y también relata, por ejemplo, que estando en el barco con animales, entonces, para comprobar que ya había tierra seca, mandó una paloma, muy parecido al relato del diluvio que tenemos en Génesis, y luego que el barco quedó en una montaña, también muy parecido, pero las similitudes son mínimas en comparación a todo el resto del texto, por un Claro. lado. Y por el otro lado, el relato del diluvio realmente es un relato que existe en la mayoría de culturas milenarias, los Ujú. hindúes, los Sí, orientales, en los chinos y otras culturas contienen el relato del diluvio, por la sencilla razón de que fue un evento que impactó a, a a la raza humana y que como todos provenimos de Noé, en este caso, que fue el único sobreviviente con su familia, pues la, la la historia, tradición oral pues llevó la historia de generación en generación. claro. Entonces no es nada raro encontrar escritos por otros lados del evento. Es como si hoy en día nosotros habláramos acerca de, ¿sabes tú? Le preguntamos a alguien, ¿sabes tú lo que pasó? ¿Has escuchado tú acerca de las Torres Gemelas, del ataque a las Torres Gemelas? Eso fue un evento que impactó al mundo entero y que todo mundo en su cultura que haya tenido acceso a tecnología, a la televisión y las escenas de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, todo el mundo pues tiene el relato y puede contarlo y transmitirlo. Yo se lo he contado a mis hijos porque ellos están muy chiquitos, ellos no se acuerdan, y ellos se lo contarán a sus hijos y, y será algo muy común. Entonces, eso fue algo muy común. Entonces, no podemos nosotros decir que la Biblia plagió de otros pueblos o de otras culturas eventos como esos porque fueron cosas que impactaron completamente la historia de la raza humana y entonces la historia se fue de generación en generación. Lo que tenemos en la Biblia es la historia desde la perspectiva de Yahweh, del Dios de los judíos, del Dios poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo cual es la historia real porque estamos hablando del Dios que creó todo cuanto existe y que preservó esa historia y la enfatiza los elementos más importantes de esa historia para desembocar en la salvación y lo demás, que es lo que nos compete o que Dios le interesa que el Ujú. ser humano tenga conocimiento. Quiero añadir un poquito más acerca de otro puntico. Hay varios punticos que realmente lo que vaya un Freddy, ojalá si usted puede estudiar acerca de las ciencias bíblicas o la crítica textual también es muy importante que usted lo haga. Hay documentos buenos de las sociedades bíblicas que nos ilustran académicamente sobre estos asuntos y podemos respirar tranquilos de que tenemos un texto fidedigno, confiable y realmente inspirado por el Señor. Es el asunto del Código de Hammurabi. Uno va al Museo de la Biblia allí en Washington y puede ver las similitudes, ¿no? Copian frases que están en el Código de Hammurabi y que están también en los textos de la ley. Y no, para mí, pues personalmente, como lo de la leyenda del Gilgamesh, todo eso lo que hace es comprobar más bien la realidad, la verdad, la veracidad del texto bíblico. Creo que para toda persona que tenga uso de razón, ¿cierto? Que tenga cierto discernimiento entre el bien y el mal, robar pues, va a ser malo. Quitarle una vaca a alguien, pues merece una multa. Y cosas como esas son las similitudes pocas que encuentran entre el código de Hammurabi y lo que dice la palabra de Dios. Si usted roba un buey, y aquí también dice, si usted roba un buey, pues creo que no es nada complicado entender que eso es nada más sentido común. Creo que en todas las leyes, no sé, pues si haya un país con unas normas en las que digan
robar es bueno, violar a una mujer es premiado por la autoridad. Creo que eso pues no. Entonces quieren pues que algunos querían pues que la ley del pueblo de Israel no se pareciera en nada, y aunque realmente, como decía William ahora hace un rato, en cuanto a la moralidad y al estándar de santidad, es incomparable. Por eso la Biblia dice, no hay pueblo en la tierra que tengan leyes como estas. Pero en cuestiones así, prácticas, lógicas, hombre, robar para todos es malo. Quitarle la mujer al prójimo para todos es malo. Entonces, cosas como esas muy puntuales van a ser similares. Se nos acaba el tiempo hoy, pero todavía quedan cosas por estudiar. No sé, hermano William, si usted tenga algo para ir redondeando lo que hemos planteado hoy, porque quedan punticos pendientes para tratar en otros programas, pienso yo, más adelante, porque vamos a hablar también de la historia del texto del Nuevo Testamento. Será dentro de 8 días o en la siguiente emisión. Vamos a hablar del Nuevo Testamento, pero posteriormente quizás volvemos a estos temas de la crítica textual, de comparar el texto del Qumran con el texto masorético. Hay aquí un tema que tenía sobre las matanzas. ¿Qué es las matanzas, no? Un profesor en la universidad me dijo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que sea justo que yo, viviendo aquí en este apartamento, venga alguien y me saque de aquí, me mate y te quede con ese apartamento que yo construí? En fin, entonces yo me quedé pensando, ¿a qué está refiriendo? Pues está criticando a que el Señor llevó al pueblo de Israel a Canaán y expulsó a los que vivían allá y colocó al pueblo de Israel allí. Y piensan pues en las injusticias, ¿no? Entre comillas, las injusticias del Antiguo Testamento. Pero todo también tiene su explicación. El Señor habló de la maldad de esos pueblos y le dijo a Abraham, todavía no ha llegado a la cima, no ha llegado a la cúspide, pero dentro de 400 años ya será justo ante el Señor expulsarlos. Así que mientras llegue la maldad a su máximo esplendor, ustedes van a estar esclavos, pero después van a venir acá. Y usó al pueblo de Israel como un instrumento de justicia también, ¿no? El puntico de así, la gente cuestiona mucho por la ética que tiene hoy en día y a veces con ese anacronismo, ¿no? Con nuestra mentalidad del siglo XXI, derechos humanos, mentalidad occidental. Vamos allá a los tiempos del Antiguo Testamento, 3500 años atrás, y queremos con esta mentalidad occidental y posmoderna, digámoslo así, juzgar lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, pero será tema para otra ocasión porque ya se nos acaba el tiempo. Hermano William. Gracias. Aquí escuchándolo a usted disertar. Hermano Don, hay 2 punticos breves. Sí. Uno, usted hace mención de la crítica textual. Para nuestros oyentes a veces la palabra crítica suena como negativa, ¿no? La miramos desde el lado negativo, pero para aclarar ese término, de cuando lo aplicamos a la Biblia, se hace más desde el punto o desde el análisis científico. Una crítica textual es un análisis profundo al texto desde diferentes corrientes, desde diferentes áreas para seguir el proceso de veracidad. Así que no es una crítica de ataque, sino de análisis. El otro punto es a lo que el hermano Freddy estaba hablando y el hermano Adonai continúa. Permítame decirle algo de la confiabilidad del texto, y lo mencionaba hace un momento, es el alto nivel espiritual de él. Y déjeme decirles algo, el hermano Adonai hablaba de que los pueblos y las culturas tenían diferentes códigos de ética, eso es verdad, cada quien lo establecía, pero el código de la Biblia, lo que dice la Biblia, trasciende a todos los niveles de cualquier texto, no solamente era un texto de aplicar una ley, una sentencia, sino hasta dónde nos va llevando y la manera en que nos va llevando. Déjenme ponerles un ejemplo. Inicia la ley de Lamec. Era una ley estrictamente dura, invivible, dura, cruel. Pero luego viene una ley que es la del Talión y se estableció una ley fuerte. Pero luego viene una ley que tiene que ver con lo que el Señor dicta a Moisés. Pero luego viene la ley en el Nuevo Testamento del amor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que toda esa cadena nadie podía comprenderla ni entenderla. Es una secuencia que no la tenía ningún pueblo, ningún sistema. Para ellos era, lo haces, lo pagas. Era más cruel todavía. La primera ley mostraba era que si lo hacías te podían borrar toda tu historia de tu familia, podían acabar con todo tu pueblo. Pero ahora en Jesús, todo ese proceso que en el Antiguo Testamento llega al Nuevo Testamento,
para referirse en el amor. Eso solo era posible en una mente no humana, porque lo normal es que al pecador, al que transgredía una ley, el que la transgredía de una manera tan cruel, tan dura, tan difícil, tan burlesca, con tanta sedicia, digámoslo así, había que aplicarle toda una sentencia. Pero viene un sistema del amor de Dios que venía mostrándose desde el Antiguo Testamento y viene a ejecutarse en el Nuevo Testamento. Y ahí, bueno, lo que dice hermano Adonai, hablaremos de las matanzas, porque todo eso Sí. tenía que ver con unas raíces de esos pueblos, una perversidad de esos pueblos, pero también nos trae una enseñanza bíblica para presentarnos posteriormente a Cristo, que es mostrando el amor de Dios hacia nosotros. Pero hermano Adonai, que es confiable la palabra de Dios 100%, que lo Amén. que tratan de desvirtuar de ella realmente son cosas pequeñas de una palabra a otra, de una traducción, pero no es que la palabra de Dios no sea 100% veraz, es 100% veraz. El texto que tenemos es 100% confiable a través de la historia de los años, a través de las pruebas, a través de la crítica textual. Todo se ha comprobado que es palabra de Dios. Mi hermano John Freddy. Bueno, amado hermano y amigo que está atendiendo este programa, bueno, tenemos para decirle de que puedes confiar en particularmente el Antiguo Testamento, que es el tema que Sí. hemos traído el día de hoy. Podemos confiar en los libros que allí quedaron autorizados y podemos tener la plena seguridad de que la intervención divina en ese proceso fue evidente, ha sido palpable, y los libros que están allí son los que Dios quiso que estuvieran. Y ahí está todo el consejo divino para nuestra vida. También vale la pena recalcar que la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de venir. El Antiguo Testamento queda incompleto sin el Nuevo. Como decía ahora el hermano William, el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo. Así que tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo, valorarlo, atesorarlo, aprender los principios que allí se revelan y todo lo demás. Pero todo lo que está en los profetas, en la ley, los profetas y los salmos, apunta a Jesucristo, nuestro Así es. Señor, el Salvador, a la obra redentora, y encuentra su plenitud, su cumplimiento en la obra del Señor. Así que podemos confiar. Las ciencias bíblicas, la arqueología y toda esa agrupación de ciencias que estudian de manera crítica la Biblia, eh, han sacado la conclusión de que definitivamente la Biblia es un documento histórico contundente, muy poderoso, trascendental, como ningún otro, y que su validez realmente debe ser tenida en cuenta. Para los creyentes, pues ya sabemos que su validez no es tanto, debe ser tenida en cuenta, sino que es mensaje de Dios para nosotros, es la palabra de Dios para nuestra vida. Leámosla, valorémosla y pidámosle a Dios que su Espíritu nos ayude a entenderla, porque vamos a encontrar en las Escrituras, como dijo Jesucristo, ellas son las que dan testimonio de Él. Así que bueno, gracias por atendernos en esa transmisión también. Le invitamos para el siguiente programa en el que hablaremos de la historia y del texto del Nuevo Testamento. Y muchas gracias por acompañarnos este rato acá. Le esperamos y ojalá si usted puede ver los programas anteriores también los vea y que difunda estos programas entre sus contactos porque queremos es ayudar, aclarar un poquito más y que los jóvenes especialmente que son bombardeados con tantas filosofías, tantas teorías contrarias a la palabra de Dios tengan herramientas para poderse defender. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Gracias y paz. Igual, Dios les bendiga.